mensaje que quiero compartir, en mi corazón compartir, está ya en Marcos capítulo 1, versículo 14 y 15. Y es el inicio del ministerio de Jesús. Marcos es el evangelio más corto de los 4 evangelios. Y está dirigido al Imperio Romano. El Imperio Romano, en el tiempo del Nuevo Testamento, es el reino que gobierna o domina el tiempo, en aquel tiempo, en el tiempo del Nuevo Testamento, está gobernando el César, es la máxima autoridad del mundo entonces conocido. Y el libro de Marcos, aunque es un libro muy corto, es donde más milagros y manifestaciones de poder y liberación de demonios están registrados. De los 4 evangelios, Marcos es donde hay más manifestación de poder, del poder de Dios. Y Marcos capítulo 1, versículo 14 y 15, está el inicio del ministerio de Jesús. Y quiero leer este versículo y enseñarles algunas reglas de interpretación hermenéutica. Dice: después de que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el reino se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creed en el evangelio. Es el inicio del ministerio de Jesús. Y dice que Jesús vino predicando el evangelio ¿del qué? Del reino. Ahora, Jesús no vino predicando cualquier evangelio. Vino predicando el evangelio del reino de Dios. Tal vez tú digas: bueno, es que es el único evangelio. No, hay muchos evangelios. Hay el evangelio del esfuerzo. Hay el evangelio de las obras. Hay el evangelio de mi entendimiento. Inclusive el apóstol Pablo a los Gálatas dijo: si alguno viene predicando otro evangelio del que yo les he enseñado, sea anatema. La palabra anatema significa maldito. Pero Jesús no vino predicando el evangelio de un esfuerzo. Jesús no vino predicando el evangelio de una organización o de un movimiento o el evangelio de una cultura. Jesús vino predicando el evangelio del reino de Dios. Ahora, la palabra evangelio es una palabra griega que significa buenas nuevas. Ahora, y ve cómo empieza él predicando. Dentro de la interpretación de la Biblia o de las escrituras o de escritos antiguos, hay una ciencia que se llama hermenéutica. Y la hermenéutica es la ciencia que interpreta escritos antiguos o escritos de alguna persona, forma literaria y estilos y varias cosas. Pero dentro de esa hermenéutica hay la hermenéutica bíblica. Y el propósito de la hermenéutica bíblica es que tengamos una interpretación correcta de las escrituras o correcta de la Biblia. Y dentro de los muchos principios y reglas que hay dentro de la hermenéutica, es el principio de la primera mención. Es muy importante este principio, porque el principio de la primera mención dice que cuando un hecho o un acontecimiento surge o aparece por primera vez, aquí Jesucristo está empezando su ministerio y está empezando a predicar el evangelio del reino. Cuando un principio, una palabra o un hecho aparece por primera vez, marca la pauta y el principio que cada vez que ese acontecimiento, palabra o hecho se repita, debe ser entendido o interpretado. Eso es, dice el principio de la primera mención dentro de la hermenéutica. Así es que vamos a estudiar bajo el principio de la primera mención cómo Jesús empezó a predicar el evangelio. Dice que Jesús empezó a predicar el evangelio, pero no cualquier evangelio. No el evangelio de una organización, como dije, no el evangelio de las obras, no el evangelio del esfuerzo, no el evangelio de hacer para obtener,
sino el evangelio del reino de Dios. Y dice, arrepentíos. Lo primero que dice, arrepentíos. Ahora, hemos malinterpretado la palabra arrepentimiento, porque hemos concluido que significa que te sientas mal, que te sientas condenado, que te sientas indigno. Y eso no significa la palabra arrepentimiento. Por ahí por el año 410 de la era cristiana, hubo un monje, San Jerónimo, estaba traduciendo la Biblia del griego al latín, llamada la Vulgata Latina, una Biblia que por más de 1000 años o 1200 años fue la base de interpretación dentro de la iglesia tradicional, llamada la Vulgata Latina o venido del latín. Y cuando llegó en este punto en la palabra arrepentimiento en Marcos capítulo 1 versículo 16, no sabía qué palabra utilizar del griego al latín para traducir la palabra arrepentimiento, y no encontrando una mejor palabra, le puso la palabra penitencia. Cuando tú escuchas la palabra penitencia, inmediatamente viene a tu mente, a tu conclusión, un castigo o una consecuencia por haber hecho algo malo. Pues es lo que viene a tu palabra. Oye la palabra penitencia. Está pagando. Está siendo castigado. Seguro hizo algo mal, que por eso tiene que vivir penitencia. Por eso cuando oímos la palabra arrepentimiento, lo primero que viene a nuestra mente es que estás mal, te has equivocado. Y debes de llorar y sentirte mal porque pecaste. Perdóname, no lo vuelvo a hacer, estoy arrepentido. Y si no lloras y moqueas, es que tu arrepentimiento no es sincero. Y muchas veces hemos traducido así la palabra arrepentimiento, como sentirte culpado, sentirte descalificado, sentirte indigno porque tienes que pagar una penitencia. Pero la palabra griega que Jesús utiliza cuando dice arrepentidos es la palabra griega metanoeos. Algunos la traducen como metanoín, que significa cambia tu forma de pensar o cambia tus pensamientos. Entonces, Jesús empieza a predicar un nuevo mensaje, un nuevo evangelio, el evangelio del reino de Dios, diciendo: el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio, cree en la buena nueva, cree el nuevo mensaje. Ahora, pero Jesús empieza a predicar el evangelio del reino de Dios. Ahora, esta palabra reino es una palabra muy profunda. Les empecé diciendo que el evangelio de Marcos está escrito a los romanos, y el imperio romano era el gobierno que en ese tiempo dominaba el tiempo entonces conocido. Ahora, y predicar el evangelio del reino en la época de Roma era algo muy peligroso. Te lo voy a explicar por qué. Porque Jesús empezó a predicar el evangelio del reino. Ahora, si hay un reino, debe de haber un rey. Porque ¿qué caso tiene que haya un reino si no hay un rey? De nada sirve un reino sin rey. Entonces, cuando Jesús empieza a predicar el evangelio del reino, está predicando que hay un rey. Y no estamos hablando del César, que era la máxima autoridad, o el rey del imperio romano. Porque no empezó a predicar el evangelio de Roma, sino el evangelio del reino de Dios. Si hay un reino, debe de haber un rey. Ahora, si hay un rey,
debe de haber un gobierno. Porque ¿qué caso tiene que haya un rey sin gobierno? Cuando Jesús empieza a predicar el evangelio del reino, dice, hay un reino, y si hay un reino debe haber un rey, y si hay un rey debe de haber un gobierno. Ahora, si hay un gobierno, debe de haber un aparato legislativo. Porque ¿qué caso tiene que haya un gobierno sin leyes? Un gobierno que no tiene leyes se vuelve un caos. Y el evangelio que Jesús predicó no era un reino de caos. Si hay un reino, debe haber un rey. Si hay un rey, debe haber un gobierno. Si hay un gobierno, debe de haber un aparato legislativo. Ahora, si hay un aparato legislativo, debe de haber una procuración de justicia. Porque ¿qué caso tiene que haya leyes si no se ejecutan? ¿Para qué queremos una constitución si nadie la cumple? ¿Para qué queremos una constitución que tiene leyes si nadie las ejecuta? Entonces, si hay un aparato legislativo, debe de haber una procuración de justicia. Porque si hay una procuración de justicia, debe de haber un Estado de Derecho. El Estado de Derecho significa que cada individuo, cada ciudadano debe cumplir esas leyes. No importa su raza, su nivel cultural o su nivel económico. Ahora, si hay procuración de justicia en un Estado de Derecho, y si hay un Estado de Derecho, entonces puede existir una paz social y progreso. Eso es lo que Jesús quiso decir cuando dijo, arrepentidos y creed el evangelio. Sí, porque si hay un reino debe haber un rey, si hay un rey debe haber un gobierno, si hay un gobierno debe de haber un aparato legislativo, si hay un aparato legislativo debe de haber una procuración de justicia, si hay una procuración de justicia debe de haber un Estado de Derecho, y el fruto del Estado de Derecho es paz social y prosperidad. Ahora, Jesús empezó predicando el evangelio del reino, por eso dice, arrepentíos. Ahora, no estoy diciendo que llores, arrepentíos. No estoy diciendo que te sientas condenado, arrepentíos. No estoy diciendo que te sientas culpable, estoy diciendo, cambia tu manera de pensar. Y cuando Jesús empezó a predicar el evangelio, milagros, señales y prodigios empezaron a suceder. Ahora, les mencioné que bajo el principio de la primera mención, cuando una verdad o un hecho, un acontecimiento es mencionado por primera vez, marca las pautas o cómo debe ser interpretado ese hecho o acontecimiento cada vez que se repite. Ahora, ¿quieres saber cómo Jesús termina su ministerio aquí en la tierra? ¿Y cuál fue su último mensaje aquí en la tierra antes de ascender al Padre? Está en Hechos capítulo 1 a partir del versículo 3. En Hechos capítulo 1 es después de que Jesús resucitó de los muertos, después de haber sido crucificado en la cruz del Calvario y sepultado. Al tercer día resucitó. En Hechos 1, capítulo 3 dice que después de haber resucitado, se presentó con sus discípulos con pruebas indubitables, con pruebas que no podían ser negadas, y por 40 días les estuvo hablando acerca del reino de Dios. ¿Cuál fue la última enseñanza o el último curso que Jesús le dio a sus discípulos antes de ascender al cielo? Del reino de Dios. Imagínate por un momento que los últimos
40 días del ministerio de Jesús aquí en la tierra, antes de ascender al Padre, Jesús está con sus discípulos dándole un curso intensivo de 10 horas diarias. Son las últimas enseñanzas que van a oír de la boca del Maestro, porque va a ir al cielo y no va a regresar sino hasta que venga por su iglesia. ¿Qué le enseñaría el primer día? ¿Cuál crees que sería el tema del primer día? ¿Qué les enseñaría el primer día durante 10 horas? ¿Cuál sería el tema del segundo día? ¿De qué les habló el tercer día? ¿El cuarto? ¿El décimo? ¿El día 20? ¿El día 30? ¿Cuál sería la enseñanza del día 35? Dice que por 40 días se les apareció enseñándole acerca de él. Si hay un reino, debe haber un reino. Si hay un rey, debe haber un gobierno. Si hay un gobierno, debe de haber un aparato legislativo. Si hay un aparato legislativo, debe de haber una procuración de justicia. Si hay una procuración de justicia, debe de haber un Estado de Derecho. ¿Pero por qué dice eso? ¿De dónde lo saca? Porque después de que Jesús estuvo enseñando, versículo 16, los discípulos le hacen una pregunta a Jesús. Y le dicen, entonces Jesús, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? ¿Por qué los discípulos le hicieron esa pregunta a Jesús? ¿Por qué le preguntaron, oye Jesús, entonces restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Si no les hubiera hablado de un Estado de Derecho, si no les hubiera hablado de legislación, si no les hubiera hablado de procuración de justicia, ¿qué caso tiene que hicieran esa pregunta? A propósito que en esos 40 días hemos estado hablando del reino, entonces tú restaurarás el reino de Israel en ese tiempo. Era una muy buena pregunta, pero mal enfocada. Porque para los discípulos, por ser judíos, ellos pensaban que el centro del gobierno de Dios era Israel, o la nación de Israel, como pueblo o como cultura. Ahora, ¿qué Jesús le respondió? Sí, pero no como ustedes piensan. No os toca a vosotros saber el tiempo ni las sazones. Sí voy a restaurar, pero no el reino de Israel, pero sí el reino de Dios. Y versículo 18 dice, pero recibiréis poder. Ahora, ¿qué es el poder? Usa la palabra griega dunamis. Es la manifestación de un reino o un gobierno. El poder es la manifestación de un reino o un gobierno. La palabra que utiliza ahí, pero recibiréis poder, seréis dunamis. Es la ejecución del gobierno de un reino. Ahora, tú tal vez estás interpretando, pareciera que Dios está hablando de política o está hablando de establecer un reino. Pues déjame decirte que no es que pareciera, sino que es. Ahora, vamos a dejar un poquito el libro de Marcos y el libro de Hechos. Y vámonos a Apocalipsis capítulo 4 y capítulo 5. Apocalipsis 4 y 5 es una visión que tiene el apóstol amado, el apóstol Juan, acerca del reino de Dios en el cielo. Y Apocalipsis 4 empieza así, donde Juan escucha una voz que dice, sube acá. Así empieza Apocalipsis 4:1. Y escuché una voz del cielo. Dice, vi un cielo abierto
y escuché una voz que dijo, sube acá. Cuando la Biblia dice que subas, es que te va a llevar a otro nuevo nivel, ya sea de influencia, de revelación o entendimiento. Otra vez, cuando la Biblia dice, sube acá, significa que Él te va a llevar a un nuevo nivel, ya sea de influencia, de revelación o entendimiento. Entonces Juan escucha una voz y dice, sube acá o ven a este otro nivel, porque te mostraré las cosas que están por acontecer. Y lo que Juan empieza a ver es una escena de gobierno. ¿Una escena de qué? ¿Por qué dice que es una escena de gobierno? Porque lo que dice Apocalipsis 4 es que ve 4 seres vivientes y 24 ancianos que están sentados en sus tronos y cada uno de ellos tiene una corona y todos están adorando a Dios. Es un culto de avivamiento, hermano, no es una escena de gobierno. Muchos lo interpretan como un culto de adoración o una reunión de adoración, pero la verdad no es una reunión de adoración. Es una reunión de gobierno donde el alto sublime está en una sesión de gobierno. Y déjame explicarte, porque lo primero que ve son 4 seres vivientes y 24 ancianos. Y cada anciano, dice Apocalipsis 4, que tiene una corona y está sentado en un trono. Y están dando honra al Rey sublime que está sentado en el trono. Ahora, estos 24 ancianos, muchas veces cuando leemos la palabra ancianos, viene a nuestra mente a pequeños viejitos que apenas se podían mover. La verdad es que no eran personas adultas o de la tercera edad, sino eran 24 reyes. ¿Pero por qué le llama reyes si la Biblia dice ancianos? Dice ancianos, refiriéndose a gobierno, pero son reyes. ¿Por qué son reyes? Porque tienen coronas y están sentados en tronos. Si no fueran reyes, entonces no tuvieran coronas y no tuvieran tronos. Porque reyes tienen coronas y están sentados en tronos. Y en Apocalipsis 4 vemos 2 clases de reyes. El rey soberano, que está sentado en un trono alto y sublime, y reyes administrativos, que son estos 24 reyes. Ahora, ¿por qué 24 y no 10? ¿Alguna vez te has preguntado por qué son 24 y no 10? ¿O por qué no 24 y no 15? Mejor hubieran sido 30, ¿no? O 25. De una vez 50. ¿Alguna vez tú te has preguntado por qué son 24 reyes o 24 ancianos? Todo tiene un porqué y un para qué. Si Dios está estableciendo un reino y tiene un gobierno, su gobierno tiene un propósito. 12 en la Biblia simboliza gobierno, pero 24 en la Biblia simboliza gobierno completo. ¿Por qué son 24 ancianos? Porque es un gobierno completo que Él está estableciendo. Ahora, Apocalipsis capítulo 21, vemos la ciudad de Dios que desciende del cielo, la nueva Jerusalén. Y dice que esta nueva ciudad que desciende del cielo tiene 12 puertas y 12 cimientos. 12 y 12. Y dice, y en las 12 puertas, escrito, las 12 tribus de Israel. Ahora, puertas en la Biblia, en el Antiguo y el Nuevo Testamento, significa gobierno o lugares de influencia.
Ahora, ¿quiénes eran las 12 tribus de Israel? Pues las 12 tribus de Israel eran los 12 hijos de Jacob. Si tú lees Génesis capítulo 49, Jacob, antes de morir, manda llamar a sus hijos y a cada uno les empieza a profetizar el plan y el propósito que Dios tiene para cada tribu. Y las 12 tribus de Israel llegan a ser, o los 12 hijos de Jacob llegan a ser las 12 tribus de Israel. Para los varones que estuvimos aquí en la mañana, en la tarde les hablé de 1 Reyes capítulo 18, donde Elías restaura las 12 piedras del altar y derrama ¿cuántos cántaros? 12. Un gobierno civil y un gobierno espiritual. Ahora, volviendo a Apocalipsis 21, dice que tiene 12 puertas y 12 cimientos. Y en los cimientos escrito los 12 apóstoles del Cordero. Hay un gobierno civil visible y un gobierno espiritual que tal vez tú no ves, pero es el que sostiene al gobierno civil que tú ves. Por ejemplo, este edificio, estamos en la segunda planta y esa estructura. ¿Qué es lo que sostiene esa estructura? Ese bonito abanico, ese bonito piso es lo que sostiene esa estructura. Las luces es lo que sostiene esa estructura. ¿Esa estructura? No. La bonita decoración que está aquí al frente. Los globos y esa set para tomar dos fotos es lo que sostiene. ¿Qué es lo que sostiene ese edificio? Los cimientos que tú no ves, pero que sostiene lo que sí ves. Entonces, cuando la Nueva Jerusalén desciende del cielo, dice, tiene 12 puertas y 12 cimientos. Entonces, volviendo a Apocalipsis capítulo 4, estamos viendo una escena donde Dios está gobernando y está decidiendo sobre el futuro de la humanidad. Y de repente, esos 24 ancianos o reyes administrativos, que cada uno está sentado en su trono y tiene una corona, los 24 ancianos se paran, toman su corona y la arrojan delante del rey soberano que está en el trono sublime y le dicen, tú eres el único de recibir toda honra, toda gloria, todo poder. Ahora, ¿qué están diciendo estos 24 ancianos, 24 reyes? Ellos están diciendo algo muy importante y trascendental para ti y para mí. Cada uno de ellos está diciendo, yo tengo un reino y tengo un gobierno, porque tengo una corona y tengo un trono. Pero aunque yo tengo reino y tengo gobierno, mi reino y mi gobierno es limitado. Porque yo no tengo el reino de los otros 23 ancianos o reyes. Mi reino es limitado, pero el único que tiene un reino completo y soberano eres tú. La palabra soberano significa el que tiene la máxima autoridad o el que tiene el gobierno completo. Entonces, toman sus coronas y los 24 la arrojan. Toman su influencia, toman su liderazgo, toman su gobierno, toman su riqueza y le dicen, yo tengo reino, yo tengo influencia, yo tengo riqueza, pero el único soberano eres tú. La influencia, el liderazgo o el gobierno que yo pueda tener es limitado. El único que tiene todo el gobierno eres tú. Y aquí hay un principio. Dios a ninguna persona ni a ninguna autoridad
le ha dado todo el poder, toda la autoridad y toda la revelación. Voy a repetir este principio que es muy trascendental. Dios a ninguna persona o institución le ha dado todo el poder, toda la autoridad y toda la revelación. Ninguno de esos 24 ancianos tenían todo el gobierno, tenían todo el poder ni tenían toda la autoridad. Su autoridad, gobierno, liderazgo estaba limitado. El único que tiene toda autoridad, todo poder es el Dios soberano. Y arrojan reconociendo que Dios es el único soberano. Ahora, el capítulo 5 de Apocalipsis empieza con una escena donde este rey soberano está sentado en un trono alto y sublime. Y a su derecha, cada vez que la Biblia habla de la derecha de Dios, habla de gobierno u autoridad o poder, está el libro de la vida. Juan sabe que ese libro es importante. Juan sabe que el futuro de la humanidad está en ese libro. Y hay cosas tan importantes en ese libro. Y Juan está muy emocionado porque quiere saber qué es lo que dice ese libro. Pero en toda la creación, nadie fue digno de tomar el libro, quitar sus sellos y leerlo. Cuando Juan ve esta escena, usted sabe que es un libro importante. El futuro de la humanidad está en ese libro. El propósito del soberano para la humanidad está en ese libro. Pero nadie puede tocarlo, nadie puede abrirlo, nadie puede leerlo. Y empieza Juan a llorar frustrado. ¿De qué sirve saber que el propósito de Dios para la humanidad está en ese libro si nadie lo puede conocer? En esa tremenda frustración de Juan, un ángel dice: tranquilo, tranquilo, chavo, espérate, tranquilo. No llores, tranquilo, tranquilo. Aquí está el león de la tribu de Judá, el cual es digno de tomar el libro, abrir su sello y leerlo. Ahora, quiero que te imagines esa escena. Le dice: aquí está el león de la tribu de Judá. Si alguien te dice que hay un león, ¿qué es lo que tú esperas ver? Un león. Si dice: aquí está el león de la tribu de Judá. Recuerden que Judá es una de las tribus de Israel y es la tribu de gobierno o de donde descendió el rey David. Se dice: aquí está el león de la tribu de Judá. Y cuando Juan voltea a ver donde está el león, ¿sabes lo que ve? Ve un cordero todo ensangrentado que ha sido sacrificado. A ver, espérame. Tú me dices que aquí está el león de la tribu de Judá que ha vencido. ¿Y por qué estoy viendo a un cordero ensangrentado y muerto? O es león o es cordero. O ha vencido o ha sido sacrificado. Porque tú me dices: aquí está el león de la tribu de Judá, el cual es digno de tomar el libro, abrir sus sellos, porque él ha vencido. ¿Y por qué en lugar de verlo victorioso lo veo crucificado, ensangrentado y sacrificado? Arrepentíos. No estoy diciendo que te sientas mal. Arrepentíos. No, tampoco te estoy condenando. Arrepentíos. No, tampoco estoy diciendo que has fallado. Te estoy diciendo que cambies tu mentalidad.
tu forma de pensar. Porque estoy viendo a un cordero ensangrentado, a un cordero sacrificado, a un cordero que ha muerto. ¿Cómo ese cordero puede ser un león? ¿Cómo ese cordero sacrificado puede ser victorioso? Por eso estoy diciendo que te arrepientas y que creas en el Evangelio. Porque si tú no puedes ver lo que Dios está haciendo, no puedes entender lo que está escrito en ese libro de la vida. Y empieza a hablar las dos facetas del ministerio de Jesús, como Isaías capítulo 53. Isaías 53 empieza: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo fuerte de Jehová? Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Le veremos muerto, le veremos crucificado, le veremos ensangrentado. Ese me va a salvar. Lo que empieza Isaías 53. Mas él herido fue por nuestra rebelión y molido por nuestro pecado. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Pero Dios quiso sujetarlo a padecimiento y a sufrimiento para liberarnos a nosotros. Por su justicia mi siervo justo justificará a muchos. Por eso tú tienes que ver, cuando Juan voltea a ver el león de la tribu de Judá, empieza a ver un cordero sacrificado. Cuando ve esto, los 24 ancianos ya no tienen coronas y ya no tienen tronos. Y en lugar de coronas y tronos, tienen inciensos y tienen arpas. En el capítulo 4, estaban sentados en un trono y tenían una corona. Pues en el capítulo 5, tienen inciensos y tienen arpas y cantan un cántico nuevo. Quiero ir a ese pasaje, Apocalipsis capítulo 5, versículo 9. Porque el canto que ellos están entonando es trascendental para ti y para mí. Versículos 9 y 10 dice: y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido de todo linaje, toda lengua, todo pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos contigo sobre la tierra. Ahora, quiero que escuches la esencia de este mensaje. El nuevo canto dice: tú eres el único digno de tomar el libro, porque tú nos has redimido de todo pueblo, de todo linaje y de toda nación, y nos has hecho reyes y sacerdotes, y reinaremos contigo en el cielo. Perdón. Y seremos sacerdotes contigo en el cielo. Muchas veces así lo hemos leído. Porque en nuestra mentalidad queremos ser sacerdotes con Dios en el cielo. Por eso este libro no dice que seremos sacerdotes con Él en el cielo, sino que reinaremos con Él en la tierra. Ahora, una de las cosas trascendentales dice que Él nos ha redimido. La palabra griega que utiliza este versículo para redención es una palabra que significa ir al mercado de esclavos. En la antigua Roma había varios mercados, o varios mercados, como hoy. Si tú vas al mercado de los autos, ¿qué vas a comprar en los autos? El mercado de los autos. Un carro, un auto. Si tú vas al mercado de los abarrotes, ¿qué piensas comprar en ese mercado?
Abarrotes. Si tú vas al mercado de los zapatos, ¿qué vas a comprar al mercado de los zapatos? Si tú vas al mercado de la ropa, tú vas a comprar ropa. Ahora, así existía en la antigua Roma varios mercados. Y existía el mercado de los esclavos. Ahora, ¿qué crees que vendían en el mercado de los esclavos? Cuando dice, tú nos has redimido, usa una palabra griega, tú fuiste al mercado de los esclavos. Ahora, ¿cuál es el futuro de un esclavo? No tenía futuro. En la antigua Roma, o en esta Roma imperial, que era un gobierno cruel, despiadado, los esclavos no tenían futuro. Los esclavos no eran dueños ni de su propia vida. Si una persona, un amo, compraba un esclavo y lo llevaba a su casa, y en su casa conocía a una mujer, otra esclava, y tenían hijos, pues no eran los hijos de los esclavos. Los dueños de esos niños que nacieron era el amo. Y el amo podía hacer con tus hijos lo que él quisiera. Es más, tu propia vida no te pertenecía, porque quien te había comprado era el amo. Ahora, cuando una persona iba al mercado de los esclavos a comprar un esclavo, el esclavo no sabía en qué lo iba a utilizar. Tal vez lo iba a utilizar como su jardinero. Tal vez veía a una mujer y la iba a utilizar como su cocinera, o como su ama de llaves, o tal vez veía a un hombre y lo quería utilizar como su mecánico, o como su chofer, o su guardaespaldas, o tal vez lo quería comprar solo para jugar con él y llevarlo al Coliseo romano y ver cómo las bestias lo destruían. Era decisión del amo el que utilizaba al esclavo. Y el imperio romano era tan cruel y tan perverso que muchas veces se compraban esclavos solo como juguetes sexuales. Esa era la realidad. Esa era la realidad del imperio romano y del mercado de esclavos. Quiero que te imagines un esclavo. Un hombre, una mujer o un niño que era esclavo. Y que de repente venía un gran hombre con mucho dinero, muy poderoso, al mercado de esclavos. Le gusta. Compro esto. Es más, compra a toda esa familia. También a los que están aquí en la plataforma. También a esas mujeres. Los quiero. Es más, los compro a todos. Valen mucho dinero, no me importa. Yo los quiero comprar. ¿Y para qué nos queda utilizar? ¿Nos queda como jardineros? ¿Como ama de llaves? ¿Como cocineros? ¿Para que lavemos su carro? ¿Para que seamos su guardaespaldas? ¿En qué nos va a utilizar? O tal vez nos va a utilizar en el circo romano. Quiero que te imagines esa escena. Los esclavos no tenían futuro. Los esclavos no tenían educación. La mayoría de los amos no se preocupaban ni siquiera de la salud, menos de la educación de sus esclavos. Los trataban muchas veces como animales de carga, o a veces un animal de carga valía más que un esclavo, o una mascota era más importante que la vida de un esclavo. Tú y yo éramos esclavos. Éramos esclavos del pecado. No sé cuál haya sido tu trasfondo. No sé cuánto tiempo seas cristiano o cuándo conociste a Dios. Pero algunos eran esclavos del pecado, de vicios,
de una familia disfuncional, de un matrimonio dividido. Tal vez algunos sean esclavos de las drogas, del alcoholismo, del juego, de una vida inmoral, esclavos de su propia carnalidad, de su egoísmo, de un pésimo carácter, de su agresividad. Cada uno de nosotros somos esclavos de tus propios pensamientos, de una vida desenfrenada, de una vida lastimada, de una familia disfuncional. Y Jesús viene al mercado de esclavos. Muchas veces pensamos, sí, Él nos perdonó y nos salvó para liberarnos y para que ya no fuéramos esclavos del pecado, del alcoholismo, de la drogadicción, de una vida destruida. Y nos dijo, haz lo que quieras, eres libre, ya no vas, el pecado ya no te va a dominar. No, ese no fue el propósito por lo que nos salvó. Entonces, ¿para qué nos salvó? ¿O para qué nos rescató? Para que fuéramos reyes y sacerdotes y reinemos con Él. Una pregunta. Pero ¿por qué? ¿Que Dios no puede reinar solo? Sí puede reinar. Pero la verdad, aunque Él es soberano, Él es todopoderoso, Él tiene toda la autoridad, todo el poder y todo el dominio, Él no quiere reinar solo. Él no quiere reinar solo. Por eso tenía 24 ancianos. Él sí puede reinar solo. Él sí tiene todo el poder. Él sí tiene toda la autoridad. Él sí tiene todo el gobierno. Pero la verdad, Dios no quiere reinar solo. Por eso tiene 24 ancianos o 24 reyes. Él está pensando en ti, porque Él quiere gobernar la familia, la economía, la ciencia, la tecnología, y Él quiere que tú también estés reinando. Salmo 115, 16 dice, los cielos son de Dios y a nosotros nos confió la tierra. Los cielos son de Dios, pero a nosotros nos ha dado la tierra o nos ha confiado la tierra. Isaías capítulo 32 dice, un rey reinará en justicia. Está hablando de Jesucristo. Y príncipes juzgarán con él. Un rey reinará en justicia y príncipes. ¿A qué príncipes se refiere? A los hijos del rey Juan Carlos, a los nietos de la reina Isabel, a los reyes de Medio Oriente. ¿O a qué príncipes cree que se refiere? A nosotros. Arrepentíos. No estoy diciendo que te sientas mal. Arrepentíos. Tampoco te estoy condenando. Arrepentíos. No, tampoco estoy diciendo que fallaste. Estoy diciendo, cambia tu forma de pensar. Él nos ha salvado y nos ha reinado. Pero nos ha salvado porque Él no quiere reinar solo. Él quiere hacerte rey
y sacerdote. Pero muchas veces hemos malinterpretado este concepto y hemos pensado que Él quiere que seamos sacerdotes con Él en el cielo. Y queremos ir al cielo y estar cantando día y noche a las 24 horas por la eternidad. Cuando Él dice, sí quiero que me cantes, pero no por la eternidad, por 24 horas. Quiero que principalmente gobiernes como yo gobierno. Y a través de tu gobierno yo seré adorado. Y a través de tu gobierno yo seré ministrado. Y a través de tu gobierno yo seré glorificado. Porque te he hecho rey y sacerdote para que reines conmigo. Por eso Jesús, cuando empezó a predicar el evangelio de Él. Y la última enseñanza a sus discípulos en los últimos 40 días de un ministerio aquí en la tierra, les enseñó o les habló acerca del reino de Dios. No es que usted no, si usted me conociera, si usted supiera de qué familia vengo, nunca me diría que yo voy a ser rey, que yo voy a gobernar. Sí, es que yo no tengo la educación, es que yo no vengo de una familia de abolengo. Es más, ¿dónde en la Biblia dice que un esclavo reinó? ¿Quieres que te demuestre dos escenas bíblicas en el Antiguo Testamento donde esclavos empezaron a ser rey? El primero de ellos era Moisés. Éxodo capítulo 2 está la historia del nacimiento de Moisés. Cuando Moisés nació, el pueblo de Israel estaba esclavizado en Egipto. Y el rey de Egipto, o el faraón, había dado la orden que cuando una mujer hebrea tuviera un hijo, si era niña podía vivir, pero si era niño deberían de matarlo. Y Éxodo 2:2 dice que en ese tiempo nació Moisés y sus padres lo vieron hermoso y lo escondieron por 3 meses. No pudiéndolo esconder más, lo pusieron en una cesta que se llama Moisés. Y la hija del faraón salió a bañarse y de repente vio en el río Nilo una cesta flotando y dijo, tráigame, quiero ver qué hay en esa cesta. Y ve que es un niño y dice, es el hijo de los hebreos. Y lo adoptó como su hijo. El destino de Moisés era muerte. ¿Por qué? Porque era un esclavo. El futuro de Moisés era incierto. Porque el faraón ya había mandado que muriera. Pero la hija del faraón lo revive y lo educa en el palacio con una mentalidad de rey y termina siendo el gran libertador de Israel y termina siendo el primer legislador de la nación judía que estableció un tipo de leyes que actualmente siguen cumpliendo el pueblo de Israel. Y hoy el pueblo de Israel o el pueblo judío es uno de los pueblos más poderosos en economía, en armamento y en seguridad. ¿Sabes por qué? Basado en lo que ese niño o ese esclavo que estaba destinado a muerte estableció, porque fue redimido y educado como la hija del faraón. Otro ejemplo es José, Génesis capítulo 41, donde está en la cárcel y su destino es muerte, acusado injustamente. El faraón tiene un sueño, nadie lo puede interpretar, el único que lo puede interpretar es José, y llega a ser el segundo del imperio más poderoso de su tiempo. Y puede mencionarte mucho más ejemplos. ¿Sabes por qué Él te ha redimido? Porque Dios no quiere gobernar solo. En tu casa, en tu familia, en la economía, en la educación, en la política, en el arte, en la ciencia, en el mundo. Quiero que te pongas de pie. El tiempo se ha ido muy rápido.
Pero la razón por la que Él te redimió y te compró es porque Él quiere hacerte rey y sacerdote. Y Él quiere que tú reines con Él. No importa tu pasado, no importa la circunstancia en que viviste, no importa la familia en que creciste. Él vino al mercado de esclavos. Esa familia me gusta, este niño me gusta, este hombre me gusta, esta señorita me gusta. ¿Y qué vas a hacer con él? Primero le voy a cambiar su mentalidad y después lo voy a hacer rey conmigo aquí en la tierra, porque no quiero gobernar solo. Dios te salvó, no tan solo para que ya no fueras esclavo de la droga, del alcoholismo, de una vida sin propósito. El verdadero propósito por el que Él te salvó es para hacerte rey, para hacerte un hombre y una mujer de influencia. Apocalipsis 4 y Apocalipsis 5 es una escena de gobierno. Tu pasado no es tan importante como el futuro glorioso. Aquí está el león de la tribu de Judá, pero ¿cómo ese cordero muerto y ensangrentado me puede redimir? Bueno, así como ese león, este esclavo, esta esclava, este niño sin propósito, esta mujer con un pasado oscuro, puede convertirse en un rey que juzgue con justicia. Porque el león de la tribu de Judá ha vencido y este cordero la ha transformado y la ha redimido. Así como esa doble faceta de Jesús, también hay una doble faceta en tu vida. Espíritu Santo, ven. Gracias, papá, porque el propósito de salvarnos no es que sintiéramos bonito, no es que tuviéramos paz solamente, sino hacernos reyes contigo. Espíritu Santo, ven. Espíritu Santo, ven. Espíritu Santo,